Estimados amigos, nuevamente un saludo cordial para todos y cada uno de ustedes. Les habla Mario Chese desde Lima, Perú. Y en este video quiero hacer un comentario que me parece que es oportuno como necesario, ya que la Watchtower siempre ha sostenido y sostiene que tiene una traducción bíblica excelente, que usa un lenguaje moderno y es fácil de entender. Fácil de entender, un lenguaje claro, moderno, fácil de entender. Bueno, vamos a analizar un poco lo que dice acá esta versión del Nuevo Mundo en el texto de Juan 11, 23 al 27. Dice, Jesús le dijo, tu hermano se levantará. Marta le dijo, yo sé que se levantará en la resurrección en el último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que ejerce fe en mí, aunque muera, llegará a vivir. Y luego dice, y todo el que vive y ejerce fe en mí, no morirá jamás. ¿Crees tú esto? Cuando uno lee esto, estimados amigos, uno podría encontrar una contradicción que el mismo Señor Jesús se está contradiciendo. Porque Él dice, el que ejerce fe en mí, bueno, ejercer fe es una expresión muy propia de la Watchtower. En realidad es el que cree en mí, ¿no? El que cree en mí, aunque muera, llegará a vivir. Y todo el que vive y ejerce fe o cree en mí, no morirá jamás. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? ¿Puede morir una persona que cree en Jesús, que ejerce fe en Él? ¿Puede morir? La Watchtower dice, el que ejerce fe en mí o cree en mí, aunque muera, llegará a vivir. Muere, pero va a vivir. Pero luego dice, todo el que vive y ejerce fe en mí, no morirá jamás. Y esto realmente genera un desconcierto, porque, repito, por un lado Jesús dice, el que tiene fe en mí, si muere, va a volver a vivir. Y luego dice, todo aquel que tiene fe en mí, cree en mí, no morirá jamás. Entonces, ¿qué quedamos? ¿Se está contradiciendo el Señor Jesús? Creo yo que aquí hay algo que debemos hablar con claridad. En el griego aparece una palabra, o vamos a decir, una expresión eh, muy interesante, y voy a invitarlos a ustedes a que vayan al léxico griego-español de Francisco La Cueva, la pueden encontrar en internet, y vayan ustedes al texto de Juan 11 y versículo 26. Y van a encontrar que no solamente dice el que vive y ejerce fe en mí no morirá jamás, sino que dice no morirá eternamente o no morirá para siempre. Y existe la palabra griega, ¿no? O para siempre, en este caso existe esta frase en el griego, para siempre, no morirá para siempre. Entonces ahí ya tiene sentido, no morirá para siempre. Y así lo traducen las versiones, por ejemplo, la Jubilee Bible, que la van a encontrar en Bible Gateway, que traduce acá el texto del verso 26, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Entonces ya tiene sentido. Y no solamente, como dice la Watchtower, el que cree en mí no morirá jamás, porque esto sería una contradicción de lo que dijo un poquito antes, que el que tiene fe en él, si muere, va a volver a vivir, pero da la posibilidad que muera, ejerciendo fe, puede morir, pero volverá a vivir. Y luego Jesús dice que todo aquel que cree en él no morirá jamás. Entonces, eso es lo que dice la versión del Nuevo Mundo. Entonces, ¿qué quedamos? ¿Muere o no muere? Entonces parece que Jesús estuviera contradiciendo. Y no nos aclara la Watchtower. Y eso que dice que es una Biblia la más clara, la más fácil de entender. Pues en este caso, estas versiones de la Babilonia la Grande son más fáciles de entender, porque nos aclaran el punto y se enseñan el griego.
y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. O como dice la versión, la palabra, no morirá para siempre. No morirá eternamente, la Jewish Bible, no morirá para siempre la Biblia, la palabra, incluso la versión Reina Valera del año 60 dice no morirá eternamente. Entonces la cosa se aclara. Pero ¿quién nos aclara esto? Son las versiones de la Babilonia la Grande. Las protestantes y católicas van a encontrar esto, no morirán eternamente o para siempre. Pero da la casualidad que la mejor Biblia, según la Watchtower, que es la suya, la Traducción del Nuevo Mundo, solamente dice que todo aquel que ejerce fe en mí no morirá jamás. Y no dice no morirá eternamente o para siempre, que sería lo más claro. Y en el griego hay un sustento para agregar la palabra eternamente o para siempre porque está en el griego. Vayan ustedes y vean en el léxico de la cueva, ¿no? Vean ustedes, y ahí está en español, ¿no? Y van a encontrar la palabra griega de cada una de estas palabras que aparecen en el texto, y van a encontrar que existe para siempre, eternamente. Y la Watchtower no pone esta palabra tan importante. Entonces, ¿es esta versión del Nuevo Mundo realmente eh, una versión fácil de entender? Pues acá se está demostrando que no, que las que son fáciles de entender son a veces ¿no? las versiones de la Babilonia, ¿no? Somos fáciles de entender. Y vayan ustedes, los invito a ustedes que vayan pues a la traducción del Nuevo Mundo, tanto del año 87 como en el año 2019, pero céntrense en la del año 1987, porque también en el 2019 dice lo mismo, casi lo mismo, pero no nos aclaran que no morirá eternamente. Simplemente dice no morirá jamás. ¿Jamás sería la palabra exacta? No morirá jamás. No existe esa palabra jamás, sino no morirá eternamente o para siempre. Bueno, estimados amigos, esto se lo dejo como tarea para ustedes, porque definitivamente, si uno se ciña a esta versión del Nuevo Mundo, uno encontraría que Jesús está contradiciendo, ¿no? Porque por un lado está diciendo que ejerce fe en mí, aunque muera, o sea, eventualmente puede morir, sin embargo puede llegar a vivir. Y luego Jesús en el siguiente versículo 26 dice, y todo el que vive y ejerce fe en mí no morirá jamás. Pues entonces, ¿qué quedamos? ¿Puede morir o no? Entonces ahí queda, nos deja un poco desubicados. Pero cuando ya vemos nosotros el griego, cuando damos la tarea de estudiar y ver lo que dice el griego, por eso siempre les digo que puede ser que acá hay una crasa eh, eh, un craso error, vamos a decirlo de mejor manera, para no decir una mala intención, un craso error de la Watchtower de no aclararnos el asunto, ¿no? Y sí nos aclara las otras versiones, y más aún cuando la palabra que sigue a no morirá es eternamente o para siempre, y existe esa palabra eternamente o para siempre en la frase en el griego, ¿no? Entonces, no están agregando, están interpretando las otras versiones para darnos sentido, sino que está ahí en el griego. Pero no está quitando entonces o cambiando la palabra, los testigos de Jehová, que en lugar de poner eternamente ponen no morirá jamás en vez de no morirá eternamente. Y esto es para que ustedes piensen, investiguen. Yo no quiero condenar a la Watchtower a rajatabla, pero sería bueno este, ventilar este asunto, porque desafortunadamente, estimados amigos, desafortunadamente, hay que ser honestos también con esto, hay otras versiones que caen o traducen, mejor dicho, similarmente como la Watchtower, y eso es preocupante.
¿no? Como pueden ver ustedes en Bible Gateway, que hay algunas versiones que dicen que no morirá jamás. Pero eso es algo que realmente a mí me desconcerta, ya que en el griego no dice no morirá jamás, sino no morirá eternamente o para siempre. Eso está en el griego. Entonces, ¿por qué algunas versiones ponen acá o vierten no morirá jamás? Por ejemplo, les voy a mencionar algunas, porque hay que ser honor a la verdad, pues, ¿no? O sea, la Watchtower no es la única, pero jamás no parece encajar, sino para siempre o eternamente, como vierten otras versiones. Y de ahí, pues, nos encontramos nosotros que hay traducciones y traducciones, ¿no? Estas traducciones muy peculiares y que difieren, pues nos dejan pensando si realmente podemos estar seguros de contar con una Biblia exacta por fin, ¿no? La del Nuevo Mundo, por ejemplo, podemos ya decir que tenemos por fin una Biblia exacta cuando tenemos acá diferentes Biblias que traducen no morirá jamás y otras que dicen no morirá para siempre o eternamente. Entonces hay que buscar una respuesta clara, irnos al griego. Y ahí están los eruditos, pues, los eruditos en el griego, y eruditos en hebreo, en fin, los eruditos bíblicos nos dan luz al respecto. Y esta tarea tienen ustedes que hacerla para poder saber la verdad. ¿No morirá jamás? ¿O no morirá para siempre? ¿O eternamente? Bueno, se los dejo para que ustedes lo examinen, estimados amigos. Y nuevamente, gracias por esta atención y por la paciencia de tomarse el tiempo de escucharme y a ver si en algo puedo aportar para que ustedes puedan hacer una investigación más profunda de las escrituras, estimados amigos, y para saber si realmente la traducción del mundo es una traducción que usa un lenguaje más moderno y más entendible, ¿no? O más fácil de entender, si es verdad eso. Bueno, gracias y hasta la próxima.